Señor presidente, miembros de la Corte, es un honor comparecer ante ustedes una vez más como agente de la República de Guinea Ecuatorial. Saludamos y agradecemos profundamente a la Corte por haber organizado esta audiencia con tan poca antelación debido a la urgencia del caso. Saludamos también a la delegación de Francia por su presencia. Somos plenamente conscientes de la carga de trabajo de la Corte y por ello agradecemos nuevamente la atención de la Corte y nos disculpamos por las molestias que les hemos ocasionado por alterar su programa. Desafortunadamente, no nos dejaron otra opción más que acudir a la Corte de esta manera. Cabe recordar que ya presentamos una solicitud de medidas provisionales al inicio del caso en el año 2022, pero luego retiramos dicha solicitud bajo el compromiso y el espíritu de la buena fe en ese proceso judicial y con la perspectiva de una posible negociación entre las partes, con la esperanza de que Francia cesará en su comportamiento. Asimismo, hace apenas 3 semanas, mediante nuestra carta a la Corte del 24 de junio de 2025, intentamos evitar este procedimiento, invitando a Francia a ofrecer el día 27 de junio garantías de que no se tomarían medidas irreversibles. Dicha carta fue transmitida rápidamente a Francia y la mencionada carta se encuentra en sus carpetas. Pero con gran pesar, Francia no ofreció garantías después de varios días. Por ello, concretamente, el día 3 de julio solicitamos ante la Corte las correspondientes medidas provisionales. Reiteramos hoy aquí nuestra invitación a Francia con la esperanza de que cuando Francia se dirija a esta Corte esta tarde, proporcione las garantías necesarias. Señor presidente, como bien sabe la Corte, el asunto que nos ocupa es muy importante y muy serio para Guinea Ecuatorial y seguramente también para muchos otros estados africanos que enfrentan situaciones similares. Francia está actuando en clara violación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, o Convención de Mérida, el principal instrumento multilateral en la lucha contra el flagelo de la corrupción. Sus acciones no solo perjudican directamente los derechos e intereses soberanos de mi país, sino que también amenazan con dañar la cooperación entre Estados en el marco de dicha convención. Con su proceder, Francia pone en riesgo el funcionamiento de una parte central de la convención. Su propia legislación interna y autoridades parecen ignorar el derecho internacional. Reflejan el mismo enfoque inaceptable que ha caracterizado las actuaciones de Francia desde el inicio de esta controversia. Un enfoque que incluso podría describirse como paternalista e inclusive neocolonial. No podemos aceptar desprecio por nuestra soberanía por parte de Francia. Señor presidente, no lo podemos aceptar. Señor presidente, miembros de la Corte, el caso que se inició en 2022 concierne a la devolución de activos confiscados en procedimientos penales y a la cooperación entre los Estados deben brindar al respecto en virtud de la Convención de Viena. Los tribunales franceses confiscaron, entre otros bienes, el edificio situado en la avenida Foch, 42, que es el objeto de la presente solicitud de medidas provisionales, tras determinar que fue adquirido con fondos públicos malversados de Guinea Ecuatorial. En tales circunstancias, la Convención, y en particular el artículo 57, exige que Francia devuelva dicho bien a Guinea Ecuatorial. Francia debe de facilitar y de cooperar con Guinea Ecuatorial a tal efecto y, en todo caso, actuar, subrayamos, con pleno respeto a los principios fundamentales de igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros Estados, tal como lo estipula el artículo 4 de la Convención. Es ahora evidente que Francia no quiere cumplir sus obligaciones de cooperación en la implementación de la Convención de Mérida. Francia está creando hechos consumados que conducen inexorablemente a la venta del edificio,
Ello eliminaría la posibilidad de devolver el edificio a Guinea Ecuatorial, conforme a la Convención. En efecto, ha quedado claro que Francia está decidida a vender el edificio y a decidir unilateralmente el destino de los fondos derivados de su venta. Francia pretende determinar dicho uso de acuerdo con las políticas de desarrollo que ella misma desee seguir a título de su propia decisión soberana y a través de entidades privadas no gubernamentales. En otras palabras, Francia se arroga el poder de decidir cómo deben de utilizarse los fondos públicos de Guinea Ecuatorial, sin el consentimiento de esta. Esto es lo que permite e incluso impone la Ley de Programación francesa del año 2021, lo cual contradice manifiestamente la Convención de Mérida. Ningún Estado que no sea Guinea Ecuatorial puede decidir cómo deben usarse sus propios fondos públicos. Este enfoque de Francia fue y sigue siendo rechazado por los Estados negociadores de la Convención de Mérida, como fue reafirmado en una resolución muy reciente en la Asamblea General de Naciones Unidas, a la cual harán referencia mis colegas. No obstante, quisiera informarles de que prácticas parecidas siguen siendo ejercidas por Francia, como hace con el uso de los fondos de reserva de 14 países africanos que se encuentran en el Tesoro francés. Recuerdo, señor presidente, que Guinea Ecuatorial adquirió el edificio de la avenida Foch 42 con la intención de trasladar ahí las oficinas de su misión diplomática en Francia. Ese fue el uso que Guinea Ecuatorial determinó para el edificio, conforme a sus necesidades de política exterior. Por supuesto, Guinea Ecuatorial no cuestiona la sentencia de la Corte de 2020, en la que 9 votos contra 7, la Corte determinó que el edificio no gozaba de estatus de local de misión diplomática, conforme a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Contrariamente a lo que Francia afirma, el presente procedimiento no pretende en modo alguno impugnar ese fallo, que es definitivo y vinculante para nosotros. Pero la Corte no dijo que el edificio no pudiera seguir siendo utilizado para funciones representativas y otras funciones gubernamentales importantes. Señor presidente, miembros de la Corte, la presente solicitud de medidas provisionales se ha vuelto urgente debido a ciertas actuaciones unilaterales de Francia en las últimas semanas que apuntan hacia la venta inminente del edificio, la cual podría concretarse a cualquier momento antes de que la Corte emita su fallo final en este caso. A primera hora de la mañana del día 18 de junio, una agencia del gobierno francés, el Agras, invadió el edificio sin previo aviso ni notificación y procedió, a pesar de nuestras protestas, a excluirnos amplias partes del inmueble. Había más de 15 personas. Yo estuve ahí. Agentes de la Policía Judicial francesa, miembros de empresas privadas de seguridad, cerrajeros, perros policía, apostados todos en el edificio. Cambiaron las cerraduras y nos excluyeron efectivamente de varias zonas del inmueble. Destruyeron deliberadamente las cámaras internas de vigilancia en varias plantas, eliminando así nuestra capacidad para supervisar el edificio y comprometiendo seriamente la seguridad de las instalaciones gubernamentales, archivos y personal. Todo esto ocurrió sin notificación previa, sin consentimiento del Estado ocupante del edificio y sin nuestra presencia y sin respeto alguno por las formas que rigen las relaciones entre Estados soberanos. Quiero recordar, señor presidente, que cuando nosotros llegamos a nuestras instalaciones en Avenida Foch 42, la agencia Agras y los agentes de seguridad, los perros policía, los cerrajeros, ya estaban en el interior del edificio. Hacer esto en nuestro edificio, comprado con nuestro dinero y nuestros recursos financieros, significa que Francia no ha entendido todavía que los africanos
Ya no aceptamos la injerencia en nuestros asuntos internos. Basta ya de que Francia quiera gestionar los recursos de África sin respeto. Basta ya de manipular los intereses de África sin permiso. Basta ya de apropiarse indebidamente de lo que no les pertenece a Francia para usarlo en su propio beneficio. Que quede claro que nuestros recursos financieros los usamos para lo que entendemos que es mejor para nuestro país y no para beneficiar a los intereses franceses. En la opinión de Guinea Ecuatorial, el inmueble es propiedad del Estado guineano y utiliza dicho inmueble para fines gubernamentales no comerciales. Se beneficia, por lo tanto, de inmunidad. El hecho de que los tribunales franceses no lo reconozcan no cambia esta posición. El hecho de que esta Corte no haya tenido competencia sobre este asunto tampoco afecta a la situación. De hecho, quiero informarles, señor presidente y miembros de la Corte, que Francia acude a nuestras oficinas en este edificio para solicitar visados oficiales para sus autoridades que viajan a Guinea Ecuatorial. Señor presidente, quisiera hacer una pregunta o unas reflexiones. ¿Es que Francia suscribe convenios internacionales para luego no respetarlos e imponer sus leyes internas? ¿Es que Francia no sabe respetar un asunto que está en manos de esta Corte Internacional de Justicia? ¿Por qué Francia se anticipa a tomar la justicia de su mano en vez de esperar la decisión final de esta Corte? Ayer a última hora Francia nos envió mucha información que no entiendo para qué sirve. Fotos de cerraduras violadas, despachos abiertos, incluso la violación de la privacidad de las tarjetas de identidad de las personas que trabajan o viven en el inmueble, incluyendo mi tarjeta personal. Señor presidente, miembros de la Corte, todo esto es totalmente irrelevante para este caso y en esta Corte. En tales circunstancias, la indicación de medidas provisionales se ha vuelto urgente. Estas medidas son ahora esenciales para que la Corte pueda pronunciarse sobre este caso y hacer justicia. Como hemos explicado en nuestra solicitud de medidas provisionales y como mostrarán ahora mismo nuestro equipo jurídico, se cumplen todos los requisitos para la indicación de tales medidas en este caso. Señor presidente, miembros de la Corte, los siguientes miembros de nuestra delegación se dirigirán a ustedes en orden siguiente. Primero, el maître Jean-Charles Chicaya hablará sobre la ley de programación francesa y su aplicación y especialmente sobre lo ocurrido en las últimas semanas por parte de las autoridades francesas. Segundo, el señor Francisco Moro Nveo Bono demostrará que se cumple la primera de las condiciones para la indicación de medidas provisionales que la Corte tiene competencia prima facie para conocer de este caso. Tercero, el doctor Alfredo Crosato Neumann demostrará que los derechos reivindicativos por Guinea Ecuatorial son plausibles. Cuarto, Sir Michael Wood explicará que existe urgencia y que pueden producirse actos susceptibles de causar un perjuicio irreparable en cualquier momento antes de que la Corte se pronuncie de forma definitiva sobre este asunto. De nuevo, la negativa de Francia a proporcionar garantías en sentido contrario es muy reveladora al respecto. Sir Michael Wood también explicará el vínculo entre los derechos alegados y las medidas solicitadas, incluyendo un resumen de la posición de Guinea Ecuatorial. Y para concluir nuestra intervención de hoy, yo mismo como agente de Guinea Ecuatorial ofreceré observaciones finales y leeré nuestra solicitud a la Corte. Señor presidente, miembros de la Corte, les agradezco su amable atención y ruego inviten a maître Chicaya a tomar la palabra. Muchas gracias. I thank the agent of Equatorial Guinea for his statement. I now invite Mr. Jean-Charles Chicaya to address the court. Vous avez la parole.